Sangre. Había sangre por todas partes. La mirada de Eva se apagaba mientras su cuerpo destrozado yacía en los brazos de Erin, quien gritaba desesperada en medio del bosque. ¿Qué clase de amor lleva a un ser a sacrificar su propia vida? Esta es la historia de Eva, una pastor belga malinois que enfrentó a la muerte cara a cara para que su humana pudiera vivir. Los veterinarios dijeron que era imposible que sobreviviera con esas heridas, pero lo que vivió después sorprendió al mundo entero. En un mundo donde los humanos nos traicionamos unos a otros sin pensarlo dos veces, ¿cómo es posible que un animal demuestre más lealtad que cualquiera de nosotros? Si alguna vez has dudado del poder del amor incondicional, esta historia te romperá el corazón y luego lo reconstruirá pieza por pieza. 2 años antes, Erin Wilson recorría un refugio de animales abandonados en California. Pasó frente a decenas de jaulas, ignorando los ladridos suplicantes, hasta que un silencio la detuvo en seco. En la última jaula, un cachorro demacrado de pastor belga malinois no ladraba ni suplicaba como los demás. Simplemente, la miraba fijamente con unos ojos que parecían contener el universo entero. Esta perrita fue rescatada de un lugar horrible, explicó el encargado. La utilizaban para peleas como carnada para entrenar a los perros de combate. Nadie la quiere porque es demasiado tímida, demasiado dañada. Erin extendió su mano temblorosa hacia la jaula, y contra todo pronóstico, aquella cachorra rota por dentro se acercó lentamente y lamió sus dedos, como si supiera que este sería el inicio de una historia que trascendería la muerte misma. Se llama Eva, dijo el encargado, aunque no responde a ningún nombre todavía. Lo que nadie sabía es que este animal, que había conocido lo peor de la humanidad, estaba destinada a mostrar lo mejor del amor verdadero. Los meses pasaron y Eva se transformó bajo el cuidado de Erin. De ser una sombra temblorosa que se escondía debajo de la cama, se convirtió en una compañera inseparable, rebosante de energía y lealtad. Juntas recorrían los senderos más salvajes de California, donde Eva finalmente encontró su voz, no para ladrar sin sentido, sino para proteger a quien le había devuelto la dignidad. Nunca había visto un vínculo tan poderoso entre un humano y un animal, comentaba el entrenador que ayudó a rehabilitarla. Es como si esa perra entendiera que le dieron una segunda oportunidad y estuviera dispuesta a todo para honrarla. Nadie podía acercarse a Erin sin que Eva evaluara sus intenciones. Nadie podía amenazarla sin enfrentar aquellos ojos ahora llenos de determinación feroz. Las noches de pesadillas de Eva fueron reemplazadas por sueños donde corría libre junto a su salvadora, mientras Erin le susurraba cada noche antes de dormir: «Tú me salvaste, Eva, tú me salvaste de la soledad». Sin saberlo, pronunciaba una verdad incompleta, porque Eva no solo la había salvado de la soledad, pronto la salvaría de algo mucho peor. Si crees que los animales rescatados son los que más amor tienen para dar, déjanos tu historia en los comentarios. Aquella fatídica mañana de mayo de 2022, Erin decidió explorar una nueva ruta junto al río Trinity. El cielo californiano resplandecía en un azul perfecto, mientras Eva olfateaba el sendero algunos metros adelante. «Hoy nos aventuraremos más lejos», le dijo Erin a su fiel compañera, sin imaginar que esas palabras contendrían un terrible presagio. Algo en el ambiente cambió sutilmente. Un silencio repentino en el bosque. Los pájaros callaron. Las ardillas desaparecieron. Eva se detuvo, las orejas erguidas y el cuerpo tenso, girando su cabeza hacia la espesura. Sus ojos, aquellos mismos ojos que una vez reflejaron el abandono más profundo, ahora escudriñaban las sombras entre los árboles con una intensidad sobrenatural. Erin sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras observaba a su perra transformarse de juguetona compañera a guardiana alerta. «¿Qué pasa, chica?», preguntó en un susurro, pero Eva no apartó la mirada del bosque. Lo que acechaba entre aquellos árboles estaba a punto de poner a prueba un amor forjado en el rescate mutuo.
un amor que trascendería el instinto de supervivencia para convertirse en leyenda. Y mientras ambas permanecían allí, paralizadas en ese momento de calma antes de la tormenta, el destino ya había decidido que una viviría para contar la historia y la otra se convertiría en su corazón. Aquella mañana, Erin despertó con una extraña sensación en el pecho, mientras Eva la observaba desde el pie de la cama, con una mirada que parecía contener un mensaje cifrado. «Hoy iremos a un lugar nuevo, chica», susurró Erin acariciando el suave pelaje de su compañera, ignorando el sutil temblor que recorría el cuerpo de Eva cada vez que mencionaba la excursión. Desayunaron juntas como cada día, Erin con su café mientras respondía correos en el teléfono, Eva devorando su alimento premium para perros de trabajo, ese que Erin compraba haciendo sacrificios en su propio presupuesto, porque nada es demasiado bueno para quien me salvó del vacío. Las noticias locales sonaban de fondo en la pequeña televisión de la cocina. Avistamientos de pumas en aumento cerca del río Trinity. Autoridades recomiendan precaución a excursionistas. Pero el volumen estaba demasiado bajo, y Erin, absorta en planificar la ruta de su nueva aventura, no escuchó la advertencia que el destino gritaba a pleno pulmón. Eva, sin embargo, levantó las orejas y miró fijamente la pantalla, como si pudiera descifrar aquel presagio que flotaba en el aire acondicionado de la mañana californiana, un presagio con garras y colmillos que ya había marcado en el calendario este encuentro inevitable. El sendero junto al río Trinity resplandecía bajo el sol de mayo, un paraíso virgen que invitaba a perderse entre sus secretos ancestrales. «¿No es hermoso, Eva?», exclamó Erin mientras respiraba profundamente el aire cargado de resina y libertad, ignorando que la belleza y el peligro suelen ser dos caras de la misma moneda. A medida que avanzaban por el camino menos transitado, la vegetación se volvía más densa, más salvaje, más primordial. 3 excursionistas que regresaban se cruzaron en su camino, sus rostros marcados por una tensión incomprensible para Erin. «Yo no seguiría por ahí», advirtió uno de ellos, un hombre de barba espesa y ojos inquietos. «Hemos visto huellas frescas de puma a unos 2 kilómetros, justo donde el sendero se estrecha junto al acantilado». Eva gruñó por lo bajo, una vibración casi imperceptible que nacía desde lo más profundo de su ser, mientras que Erin desestimó la advertencia con una sonrisa confiada. «Tengo a mi protectora conmigo», respondió palmeando la cabeza de Eva, sin comprender que acababa de pronunciar las palabras más proféticas y desgarradoras de su vida. Los excursionistas continuaron su camino, mirando con pena a aquella pareja que se adentraba en el territorio de la bestia, como quien observa a 2 personajes de tragedia avanzar hacia el desenlace que solo el público puede prever. Si crees que deberíamos escuchar las señales que la vida nos envía, deja un comentario con alguna advertencia que ignoraste y las consecuencias que enfrentaste. El cielo comenzó a cambiar sutilmente, no con nubes ni oscuridad, sino con un silencio que caía como manto invisible sobre el bosque. Eva ya no corría adelante explorando como solía hacer. Ahora caminaba pegada a las piernas de Erin, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco a punto de disparar, sus ojos escudriñando cada sombra, cada movimiento entre la vegetación. «¿Qué te pasa hoy?», preguntó Erin deteniéndose para beber agua, interpretando erróneamente el comportamiento de su fiel compañera como simple cansancio. Los sonidos del bosque se habían extinguido uno a uno. Primero los pájaros, luego los insectos, después hasta el mismo viento pareció contener la respiración. Solo quedaba el murmullo constante del río Trinity, ese testigo eterno que había presenciado 1000 tragedias similares a lo largo de los siglos. Eva de pronto se paró en seco, sus músculos visiblemente tensos bajo su pelaje, un gruñido grave emergiendo de su garganta como una advertencia ancestral. Algo los observaba desde las sombras, algo hambriento, algo paciente,
algo que calculaba distancias y oportunidades con la precisión matemática que solo poseen los depredadores del ápice. Erin finalmente sintió el miedo reptando por su espalda, ese sexto sentido que los humanos hemos enterrado bajo capas de civilización, pero que en momentos como este emerge como un grito desde nuestro pasado más primitivo. Estamos siendo cazados. Erin intentó mantener la calma mientras buscaba con la mirada alguna ruta de escape, consciente de que correr sería una invitación al ataque. «Vamos a regresar despacio, Eva», susurró con voz temblorosa, dando pequeños pasos hacia atrás mientras su mano se aferraba al collar de su protectora. El destino, sin embargo, había escrito ya el próximo capítulo de esta historia con tinta indeleble. El movimiento fue tan rápido que los ojos humanos apenas pudieron registrarlo. Una sombra dorada saliendo disparada desde los matorrales, un rugido que parecía desgarrar el aire, y luego el impacto violento contra el hombro de Erin, que la hizo caer de espaldas sobre las rocas del sendero. El dolor fue instantáneo, abrasador, mientras sentía las garras del puma desgarrando su chaqueta y penetrando en su carne. Todo pareció desarrollarse en cámara lenta, la sangre salpicando las piedras, el aliento caliente del depredador contra su rostro, el pánico absoluto paralizando cada célula de su cuerpo. Fue entonces cuando el mundo explotó en un torbellino de pelos, gruñidos y ferocidad desatada. Eva, aquella perra rescatada de un pasado de abusos, aquella que conocía el significado del dolor mejor que nadie, se lanzó contra el puma con una determinación suicida que desafiaba toda lógica de supervivencia. «¡Eva, no!», gritó Erin con la garganta desgarrada por el terror, extendiendo su mano ensangrentada hacia su salvadora, mientras veía cómo los 30 kilos de lealtad incondicional se enfrentaban a los 80 kilos de instinto asesino. Lo que sucedería en los próximos minutos trascendería la naturaleza misma, redefiniría el significado del amor y quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva como el testimonio más puro de que, a veces, el verdadero heroísmo tiene 4 patas y late con un corazón que no conoce el miedo cuando se trata de proteger a quien ama. El mundo se convirtió en un caos de colmillos, garras y sangre, cuando Eva, con una ferocidad nacida del amor más puro, se lanzó contra el puma que destrozaba el hombro de Erin. El impacto fue brutal. 30 kilos de lealtad incondicional chocando contra 80 kilos de instinto asesino. Un sonido que reverberó entre los árboles como el estallido de 2 fuerzas primordiales. «¡Déjala!», gritó Erin desde el suelo, como si sus palabras pudieran detener lo inevitable, mientras observaba impotente cómo su salvadora, aquella misma perra que una vez temblaba ante el sonido de una puerta cerrándose, ahora desafiaba a la muerte con cada fibra de su ser. El puma, sorprendido por la audacia de esta criatura menor, soltó momentáneamente a Erin para enfrentar a esta nueva amenaza. Sus ojos ambarinos fijos en Eva, calculando, reajustando su estrategia de ataque. La sangre de Erin formaba pequeños riachuelos entre las piedras del sendero mientras intentaba incorporarse, el dolor punzante en su hombro nublando su visión, su mente gritando una verdad desgarradora. «Está dispuesta a morir por mí». Puma y perra se observaron durante lo que pareció una eternidad comprimida en microsegundos, un círculo perfecto de depredador y presa donde los roles se confundían en una danza macabra. Porque, ¿qué es más peligroso? ¿Un animal que mata por hambre o uno que mata por amor? El ataque ocurrió con la violencia de lo inevitable. El puma saltó sobre Eva con el peso de siglos de evolución asesina, sus garras desgarrando el aire antes de clavarse en el cuerpo de la valiente defensora. Eva aulló de dolor, pero no retrocedió ni un milímetro, sus mandíbulas buscando desesperadamente la yugular de su oponente, mientras el felino intentaba destrozar su cráneo. «No, por favor, no», sollozaba Erin arrastrándose sobre las rocas, ignorando su propia herida, buscando frenéticamente algo con que defender a su perra. Cualquier cosa, una rama, una piedra,
lo que fuera para detener esta pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. La sangre de Eva salpicaba el suelo del bosque, tiñendo de rojo las hojas caídas, mientras los gruñidos y aullidos de ambos animales creaban una sinfonía desgarradora que Erin sabía que perseguiría sus noches por el resto de su vida. En un momento de claridad desesperada, Erin logró ponerse de pie y, recogiendo una rama gruesa del suelo, comenzó a golpear al puma con la fuerza que solo la adrenalina y el terror pueden conjurar. «¡Suéltala, maldito! ¡Suéltala!», gritaba entre lágrimas, cada golpe más desesperado que el anterior. Cada segundo una eternidad mientras Eva seguía luchando debajo de las garras del depredador, su pelaje antes brillante ahora empapado en su propia sangre. ¿Alguna vez has sentido que darías tu vida por alguien más? Deja en los comentarios por quién serías capaz de hacer el máximo sacrificio. En un giro imprevisto del destino, Eva logró zafarse momentáneamente del agarre mortal y, con una precisión que desafiaba su estado cada vez más débil, hundió sus colmillos en la pata delantera del puma, provocando un rugido ensordecedor que hizo temblar las copas de los árboles. El dolor agudo hizo que el felino retrocediera unos pasos, confundido por esta presa que se negaba a morir, por esta criatura inferior que desafiaba todas las leyes naturales de la cadena alimenticia. Erin aprovechó ese instante precioso para interponerse entre ambos animales, su cuerpo temblando de terror, pero su determinación inquebrantable. «Si quieres matarla, tendrás que matarme a mí primero», susurró con una voz que no parecía la suya, una voz ancestral que emergía desde lo más profundo de su alma. Eva, jadeando pesadamente a sus espaldas, intentaba mantenerse en pie a pesar de las heridas profundas en su cabeza y cuello, la sangre nublando su visión, pero su instinto protector más fuerte que nunca. El puma, herido y desconcertado, evaluaba la situación con la paciencia calculadora propia de su especie, sus músculos tensándose para lo que sería el asalto final, sus ojos amarillos reflejando una decisión implacable. Ninguno de los tres saldría con vida de aquel sendero olvidado por Dios. Fue entonces cuando Eva, reuniendo fuerzas que ningún veterinario podría explicar después, se lanzó por última vez contra el puma, no para defenderse, no para luchar, sino para dar a Erin la única oportunidad de escapar. Una última carga suicida que cambiaría el destino de ambas para siempre. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de Erin como una secuencia de imágenes fragmentadas por el trauma. Eva y el puma rodando por el borde del sendero en un abrazo mortal, el sonido de sus cuerpos golpeando contra las rocas en su descenso hacia el río, el silencio repentino que siguió, más aterrador que cualquier gruñido o aullido. «¡Eva!». El grito desgarrado escapó de la garganta de Erin mientras se lanzaba hacia el precipicio, ignorando el dolor pulsante de su hombro, las piedras que cortaban sus manos y rodillas, la sangre, su sangre, la sangre de Eva, que marcaba el camino de esta tragedia impensable. Cuando finalmente la encontró, Eva yacía inmóvil entre las rocas de la orilla, su cuerpo destrozado, pero sus ojos, aquellos ojos que una vez reflejaron tanto miedo en el refugio y luego tanto amor en su hogar, todavía abiertos, todavía conscientes, todavía fijos en Erin como diciendo: «Lo logré, te salvé». Del puma no había rastro. Probablemente herido había huido para lamerse las heridas en algún rincón remoto del bosque. «Vas a estar bien, mi niña, vas a estar bien», sollozaba Erin, mientras levantaba con infinito cuidado el cuerpo roto de su salvadora, sabiendo en lo más profundo de su corazón que era una mentira piadosa. El camino de regreso fue una procesión dolorosa. Erin, herida y débil, cargando a Eva durante kilómetros, susurrándole promesas imposibles, recordándole su primer encuentro, las tardes perezosas en el jardín, los juegos en la nieve, cualquier cosa para mantener aquella chispa de vida que se apagaba lentamente en los ojos de su compañera.
Lo que Erin no sabía mientras avanzaba tambaleante por el sendero era que esta historia apenas comenzaba, que el verdadero milagro y el verdadero horror estaban aún por llegar. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable mientras Erin avanzaba tambaleante por el sendero. Cada paso una eternidad de dolor, cada respiración una plegaria silenciosa. «Resiste, Eva, por favor, resiste», susurraba con voz quebrada, sus brazos temblando bajo el peso de su protectora, ignorando la sangre que goteaba de su propio hombro destrozado y formaba un macabro rastro detrás de ellas. El bosque, que horas antes había parecido un paraíso de aventuras, ahora se alzaba como un laberinto interminable de sombras y obstáculos, cada rama un látigo contra su rostro empapado en lágrimas, cada piedra una trampa para sus piernas cada vez más débiles. Eva respiraba en jadeos superficiales contra su pecho. Su cuerpo, una vez poderoso, ahora reducido a un conjunto de heridas abiertas y huesos que Erin podía sentir bajo sus dedos temblorosos. Lo peor eran sus ojos. Aquellos ojos color ámbar que ahora se abrían y cerraban intermitentemente, luchando contra la oscuridad que amenazaba con engullirlos para siempre. «No me dejes, chica, no después de todo lo que hemos pasado», rogaba Erin tropezando con una raíz, casi cayendo pero negándose a soltar su preciada carga. En su mente, imágenes del pasado se entremezclaban con el horror del presente. Eva corriendo por el jardín persiguiendo mariposas. Eva durmiendo a los pies de su cama durante las noches de tormenta. Eva interponiéndose entre ella y el puma en un acto de sacrificio que desafiaba toda lógica natural. Un solo pensamiento martillaba en su cabeza, mientras las primeras señales de civilización aparecían en la distancia. El mundo no puede ser tan cruel como para quitármela ahora. El hospital veterinario de emergencia estalló en actividad cuando Erin atravesó las puertas de cristal, su figura ensangrentada, provocando gritos de sorpresa y horror entre la clientela de la sala de espera. «Ayúdenla, por favor», gritó con las últimas fuerzas que le quedaban, cayendo de rodillas mientras los técnicos veterinarios corrían hacia ella con una camilla improvisada. Todo se volvió un torbellino borroso de batas blancas, voces urgentes y manos que intentaban separarla de Eva. «No la sueltes, por favor», susurró Eva en el lenguaje silencioso que solo ellas dos entendían, sus ojos fijos en Erin mientras se la llevaban por un pasillo brillantemente iluminado. «Es un ataque de puma», explicaba Erin atropelladamente a una doctora que intentaba examinar también sus heridas. «Saltó sobre mí y ella se interpuso. Ella». Las palabras se disolvieron en un sollozo desgarrador que pareció nacer desde lo más profundo de su alma. «Su perra está en condición crítica», explicó la veterinaria con esa mezcla perfecta de compasión y honestidad brutal que solo los médicos dominan. «Tiene múltiples laceraciones profundas, posible trauma craneal y ha perdido mucha sangre. Necesitamos operar inmediatamente». Los minutos se transformaron en horas interminables en aquella sala de espera, con Erin rechazando ir al hospital para tratar sus propias heridas, su hombro parcialmente vendado por una enfermera compasiva que entendía que algunas heridas del alma son más urgentes que las de la carne. «Precio no es problema», repetía Erin a cualquiera que quisiera escuchar. «Vendan mi casa si es necesario, pero sálvenla». Lo que nadie se atrevía a decirle mientras la noche caía sobre aquel edificio blanco, donde se libraba una batalla invisible contra la muerte, era que hay heridas que ni todo el dinero del mundo puede curar. Si alguna vez has esperado noticias de un ser querido en un hospital, comparte en los comentarios cómo enfrentaste esos momentos de incertidumbre que parecen eternos. La operación ha terminado, pero las próximas 48 horas serán cruciales, anunció el cirujano veterinario tras emerger de la sala de operaciones, sus scrubs manchados con la sangre de Eva, sus ojos revelando el agotamiento de haber bailado durante horas con la muerte. Erin, quien finalmente había permitido que atendieran su hombro mientras esperaba, se levantó tan rápido que casi se desmaya,
sosteniendo el brazo entablillado contra su pecho, como si fuera un apéndice ajeno, insignificante comparado con la noticia que estaba por recibir. Las heridas en su cabeza son las que más nos preocupan, continuó el médico con voz pausada, midiendo cada palabra como quien entrega frágiles piezas de cristal. Hay daño cerebral significativo, y aunque logramos controlar la hemorragia interna, no puedo garantizarle que despierte. El mundo pareció detenerse bajo los pies de Erin, las paredes blancas del hospital girando a su alrededor como un carrusel macabro mientras procesaba la palabra sí, no, cuándo, sino sí, despertaba. Las lágrimas que había contenido durante las horas de espera finalmente encontraron su libertad, corriendo por sus mejillas pálidas como ríos desbordados tras una tormenta demasiado tiempo contenida. ¿Puedo verla?, preguntó con una voz que no reconoció como propia. Una voz pequeña, rota, la voz de alguien que ha visto el abismo y ha regresado transformada. El veterinario asintió, guiándola hacia la unidad de cuidados intensivos donde máquinas que pitaban y tubos transparentes habían reemplazado la vitalidad salvaje de Eva. Allí, tendida sobre una mesa metálica, yacía su heroína, casi irreconocible bajo vendajes y aparatos, su pecho subiendo y bajando en un ritmo artificial, mantenido por un respirador. Erin se acercó lentamente, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper el delicado hilo que mantenía a Eva en este mundo, y colocó su mano temblorosa sobre la pata inerte de su salvadora. «Estoy aquí, mi valiente», susurró inclinándose hasta que sus labios rozaron la oreja intacta de Eva. «Y no me iré a ninguna parte». Los días se transformaron en una nebulosa interminable de vigilias junto a la cama de Eva, conversaciones susurradas con veterinarios de rostros cada vez más sombríos y llamadas telefónicas que Erin apenas registraba. «La inflamación cerebral no está cediendo como esperábamos», explicaba la neuróloga veterinaria mientras revisaba las últimas tomografías, su tono profesional apenas ocultando la decepción científica. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Erin, quien en la última semana había aprendido más terminología médica de la que jamás creyó posible. «Significa que aunque su cuerpo está sanando, su cerebro sigue atrapado en el trauma», respondió la doctora con honestidad brutal. «Y cada hora que pasa sin que despierte, disminuye sus probabilidades de recuperación». Fue entonces cuando la historia de Eva comenzó a filtrarse más allá de las paredes del hospital. Primero como un murmullo entre el personal, luego como un artículo en el periódico local. «Perra sacrifica su vida para salvar a su dueña de ataque de puma». Las redes sociales hicieron el resto, y pronto la habitación de Eva se llenó de flores, tarjetas y juguetes enviados por extraños conmovidos por su acto de valentía. Periodistas acampaban fuera del hospital, veterinarios especialistas ofrecían consultas gratuitas, y una campaña de recaudación en línea alcanzó cifras astronómicas en cuestión de horas. «Es como si todo el mundo pudiera ver lo que yo siempre supe», confesó Erin a una enfermera veterinaria que había tomado especial cariño a Eva, «que dentro de esta perra late el corazón más valiente que jamás ha existido». Pero mientras el mundo celebraba a la heroína canina, los monitores seguían mostrando la misma cruel realidad. Eva se alejaba lentamente, sus funciones cerebrales debilitándose día tras día, hasta que, una semana después del ataque, el veterinario jefe convocó a Erin para la conversación que ningún amante de los animales quiere tener jamás. «Es hora de considerar la posibilidad de dejarla ir», sugirió con voz suave pero firme. «Continuar así solo prolonga su sufrimiento». Esa noche, mientras contemplaba el rostro vendado de su salvadora bajo la luz tenue de la habitación hospitalaria, Erin tomó la decisión más difícil de su vida. Una decisión que cambiaría el curso de esta historia para siempre. Si has tenido que tomar decisiones imposibles por amor, deja un corazón en los comentarios. A veces, el último acto de amor es el más doloroso de todos.
Después de 3 semanas de tratamientos intensivos, la mirada del veterinario lo dijo todo antes que sus palabras. Eva estaba sufriendo demasiado y su cuerpo no respondía a los medicamentos como esperaban. Las heridas infligidas por el puma habían causado daños irreparables en sus órganos internos. Y, aunque la valiente Malinois seguía luchando con cada fibra de su ser, su corazón de guerrera comenzaba a rendirse ante lo inevitable. Aquella tarde, bajo un cielo que parecía llorar con gotas finas de lluvia californiana, Erin tomó la decisión más desgarradora de su vida mientras sostenía entre sus brazos temblorosos a quien no solo había sido su mascota, sino su salvadora, su confidente, su ángel de 4 patas que ahora la miraba con aquellos ojos color ámbar que parecían decir: «Está bien, cumplí mi misión. Te protegí como tú me protegiste a mí». Las últimas horas juntas transcurrieron entre caricias, palabras de agradecimiento susurradas al oído y recuerdos de tardes soleadas corriendo por los senderos que ambas tanto amaban, mientras Eva, con su último aliento, lamió las lágrimas que corrían sin control por las mejillas de su amada dueña, sellando un pacto eterno que trascendería la vida misma. La historia de Eva se extendió como fuego por los noticieros locales primero y luego por las redes sociales a nivel mundial. Videos, publicaciones y homenajes inundaron internet contando cómo una perra había dado su vida por salvar a su dueña del ataque de un puma, tocando corazones desde Japón hasta Argentina, inspirando a miles de personas que enviaban mensajes de condolencias y apoyo a Erin mientras procesaba su duelo. Celebridades, políticos y organizaciones animalistas compartieron la historia, desatando una ola de solidaridad sin precedentes que no solo ayudó a cubrir los astronómicos gastos veterinarios, sino que dio origen a algo mucho más grande, cuando una mañana, sentada frente a las cenizas de Eva y una fotografía enmarcada de ambas en su lugar favorito junto al río Trinity, Erin comprendió que el sacrificio de su compañera podía transformarse en salvación para muchos otros animales. Aquella epifanía, nacida del dolor más profundo, se convirtió en la semilla de la Fundación Corazón de Eva, dedicada a entrenar perros de rescate y proporcionar atención veterinaria gratuita para mascotas de familias sin recursos. Un legado que comenzó con lágrimas, pero que floreció en esperanza para miles de vidas animales. Un año después del trágico incidente, la Fundación Corazón de Eva había rescatado más de 200 perros abandonados, entrenado 30 perros de búsqueda y rescate, y establecido 3 clínicas veterinarias móviles que recorrían zonas rurales ofreciendo servicios gratuitos a quienes más lo necesitaban. Erin, transformada por el dolor en una incansable activista por los derechos animales, dedicaba sus días a dar conferencias sobre el vínculo humano-animal y a supervisar personalmente los entrenamientos de los nuevos rescatistas caninos, encontrando consuelo cada vez que veía brillar en otro perro la misma determinación y lealtad que había caracterizado a su amada Eva. Las paredes de la fundación estaban adornadas con fotografías de Eva y testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas por la historia de valor y sacrificio, entre ellas la de un pequeño de 8 años llamado Miguel, quien había sido rescatado de un deslave por uno de los perros entrenados por la fundación. Un Malinois que, por extraordinaria coincidencia, o quizás por designio del destino, tenía los mismos ojos color ámbar y la misma determinación en su mirada que alguna vez tuvo Eva, como si algo de su espíritu hubiera regresado para continuar su misión de proteger a quienes lo necesitaban. La transformación en la vida de Erin fue profunda y permanente. De ser una simple amante de los animales, se convirtió en la voz de aquellos que no podían hablar, en protectora de los vulnerables y en portadora de un mensaje universal sobre el amor sin condiciones que un animal puede ofrecer. Cada noche, antes de dormir, Erin visitaba el pequeño altar dedicado a Eva en el jardín de su casa, donde un hermoso roble crecía sobre las cenizas de su heroína, y le contaba sobre los perros salvados ese día,
sobre las vidas transformadas y sobre cómo su sacrificio seguía generando ondas de bondad que se expandían infinitamente. La historia de Eva no terminó aquel día en el hospital veterinario, sino que apenas comenzaba a escribir sus capítulos más importantes en los corazones de todos aquellos que, inspirados por su valentía, decidían cada día ser mejores personas para los animales que compartían sus vidas. Porque Eva no solo salvó a Erin de las garras de un puma, sino que despertó la conciencia colectiva sobre el increíble regalo que significa compartir nuestra existencia con esas almas puras que, sin pedir nada a cambio, están dispuestas a darlo todo, incluso su vida, por aquellos que aman. ¿Te conmovió la historia de Eva? Su valentía nos recuerda el amor incondicional que nuestros compañeros animales nos ofrecen cada día. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para conocer más relatos extraordinarios sobre el vínculo entre humanos y animales. Activa las notificaciones y no te pierdas nuestra próxima historia. Comenta qué parte te emocionó más y comparte si alguna vez un animal ha cambiado tu vida. Recuerda, cada like es un homenaje a Eva y a todos los héroes de cuatro patas que nos enseñan el verdadero significado del amor.